laboral y académica, sus propuestas, visiones y hasta sus datos de contacto. Habrá nuevas boletas para estos cargos. Son amarillas. Este 1 de junio vota por juezas y jueces de distrito. A ver, ¿esta te gusta? Que salga guapo. Es para mi foto de perfil. ¿Con qué perfil, ¿Ya viste los perfiles de las candidaturas para los tribunales colegiados de circuito? No. ¿Dónde? Entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí está su trayectoria profesional, laboral y académica, sus propuestas y hasta sus datos de contacto. Habrá nuevas boletas para estos cargos. Son rosas. Este 1 de junio vota por las magistradas y magistrados de circuito. Este 1 de junio, elegiremos a las personas que imparten la justicia en nuestro país. Para ello, el Instituto Nacional Electoral desarrolló un nuevo modelo de boleta con el que podrás elegir fácilmente a las 5 ministras y 4 ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las 3 magistradas y 2 magistrados que conformarán el Tribunal de Disciplina Judicial. Así como a la magistrada y el magistrado que ocuparán las 2 vacantes que existen en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí y por sumarse a este importante ejercicio ciudadano. Les damos la más cordial bienvenida desde el Salón de Sesiones del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas. Un espacio que hoy se convierte en punto de encuentro entre quienes aspiran a ejercer la función jurisdiccional y la ciudadanía zacatecana. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, a las candidatas y candidatos, al público presente, a quienes nos siguen a través de redes sociales y colaboradores del INE, para ser parte de los 5 foros Conóceles, organizados por el Consejo Local y la Junta Local del INE en Zacatecas. Este foro tiene un objetivo muy claro: ofrecer a todas y todos ustedes la oportunidad de conocer directamente a las candidaturas a magistraturas de circuito y a jueces y juezas de distrito. Queremos que este foro sea una ventana para conocer su experiencia, su visión y sus propuestas. Pero sobre todo, queremos que sea un espacio donde las y los ciudadanos formen una opinión propia basada en lo que cada candidatura tiene que decir, escuchando con atención y de viva voz su experiencia, sus ideas y su visión sobre el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi nombre es Luz Paola Lemus Varela y me honra acompañarles hoy como moderadora de este evento. Aprovecho para compartir que estos foros están siendo moderados por nosotros los jóvenes, lo cual representa una gran oportunidad para que nuevas voces se involucren activamente en temas fundamentales para la vida pública. Es una muestra de que la voz de las juventudes también cuenta, y estar aquí es parte de asumir ese compromiso. No solo estamos observando, sino también participando, proponiendo y facilitando el diálogo democrático. Es importante mencionar que estos ejercicios están respaldados por la ley, en específico por el artículo 504, primer párrafo, fracción séptima, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que faculta al Instituto Nacional Electoral para promover este tipo de encuentros con un enfoque informativo y ciudadano. Ahora sí, les presento a quienes participan hoy como candidatas y candidatos a magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito. Nos acompaña José Refugio Medina Larios, Antonio Valentín Argüelles Rivera, María del Carmen Bernal Lastiri, Gerardo Salvador Deras Vázquez, Ángel Dávila Escareño y Lorena Casillas Paca. A todas y todos
muchas gracias por estar presentes aquí en este foro. En cuanto a la dinámica, será la siguiente. Tendremos 3 rondas de intervención para cada candidatura. En la primera contarán con hasta 5 minutos para presentarse y compartir su trayectoria profesional. En la segunda ronda tendrán hasta 3 minutos para exponer su visión y propuestas sobre el ejercicio jurisdiccional. Finalmente, en la tercera dispondrán de hasta 2 minutos para ofrecer un mensaje de cierre o despedida. Ahora bien, mencionaré algunas reglas clave para que todo fluya correctamente. No se permite interrumpir a quien tenga el uso de la palabra. Evitaremos los diálogos cruzados o cualquier tipo de confrontación directa. Les pedimos respetar estrictamente los tiempos asignados y un punto muy importante a mencionar es que los tiempos no se acumulan. Si no se utilizan completos en una ronda, no podrán trasladarse a la siguiente. El tiempo de cada intervención será visible para todas y todos en las pantallas de esta sala. Por último, una regla muy importante para quienes están aquí presentes en la sala: durante el desarrollo del foro no está permitida ninguna manifestación de apoyo o rechazo hacia alguna de las candidaturas. Les pedimos mantener un ambiente neutral y respetuoso, que permita que todas las voces sean escuchadas por igual. Dicho esto, y conforme a la asignación de turnos previamente sorteada, arrancamos con el primer bloque de participaciones de los aspirantes a las candidaturas del 23º Circuito del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, comenzamos con el primer bloque de participaciones. Le damos el uso de la voz a José Refugio Medina Larios, candidato a magistrado de distrito de circuito, quien tiene hasta 5 minutos en su primera intervención. Adelante. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todos los señores candidatos, saludo con mucho respeto también. Mi nombre es... Candidato, ¿puede...? No sé, se está... A ver. Ahí está. Perdón. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Refugio Medina Larios. Yo tengo 39 años de edad. Soy zacatecano, nacido y crecido en el estado de Zacatecas. Soy hijo, soy hermano, soy padre de familia, soy esposo, y me complace poder participar en el contexto de esta elección con un auténtico sentido de compromiso, de congruencia con mis propios valores y de congruencia con la visión de la justicia que quiero para mi país. Antes de hacer una presentación ortodoxa o formal, me gustaría centrar algunas ideas. La justicia, creo yo que tiene muchas expresiones. La justicia tiene muchas dimensiones. Podemos hablar, por ejemplo, de justicia social y de justicia económica, que tiene que ver normalmente con esos programas, con esas políticas públicas de gobierno que redundan en una particular distribución, por ejemplo, de los recursos o de las oportunidades que las personas tienen para perseguir un determinado proyecto de vida. Podemos hablar de la justicia divina como una suerte de creencia personal de quienes practicamos una religión, y también podemos hablar de justicia legal o de un sistema de justicia legal, que esto tiene una connotación mucho más humana y que es la que nos atañe a todos los que estamos en esta mesa. ¿Y qué es esto de la justicia legal o del sistema de justicia legal? Bueno, para mí este es un conjunto de instituciones, procedimientos, leyes, valores que rigen la solución de los conflictos en la sociedad. Y precisamente este primer domingo de junio, la sociedad tiene la posibilidad de
transformar o redimensionar ese sistema de justicia legal. ¿Particularmente en qué contexto? En el contexto de la judicatura. Esto es, se tiene la oportunidad de renovar el rostro y los perfiles de las personas que conforman judicatura. Esto es, jueces, magistrados y ministros, entre otros. En el caso de los magistrados de circuito, la responsabilidad no es menor, pues al conformar, al ser parte de la Judicatura Federal, tienen a su cargo la honrosa y crítica labor de tutelar derechos fundamentales. ¿A qué me refiero con esto de derechos fundamentales? Bueno, a tutelar los derechos que están consignados y consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales que forman parte de ella, para todas las personas por el simple hecho de serlo. Y esto no es una función menor, porque precisamente esta tutela, que se refleja normalmente cuando las personas instrumentan el juicio de amparo, en su vertiente directa, en su vertiente indirecta, pues es precisamente lo que permite protegerlos y que además constituye, desde mi óptica, la última línea de defensa que tienen las personas, que tienen los ciudadanos frente al poder. Por eso digo que es una función crítica. A lo largo de mi vida, de estos 39 años de edad, he podido comprender esas dinámicas de poder, y también en esa medida la necesidad de limitar el poder, con razonabilidad, con equilibrio, con sentido de proporcionalidad y siempre que ello sea en beneficio de las personas. Concretamente, yo soy producto de la universidad pública, de la escuela pública, de la escuela laica y gratuita. Yo me gradué como abogado en 2009 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En mi propia alma mater desarrollé cursos de posgrado a nivel de maestría, a nivel de doctorado, en vertientes relativas con los impuestos y con la administración pública. Pero también tuve oportunidad, después de esto, de desarrollar otros estudios en instituciones privadas, como el ITAM, como el TEC de Monterrey, o como la propia Escuela Federal de Formación Judicial, a nivel igual de especialidad, de maestría, de diplomados, que tienen que ver con el ejercicio del derecho administrativo, fiscal y de amparo. En el tema propiamente de experiencia, bueno, tengo 8 años de experiencia en la administración pública, que comenzó desde meritorio en órganos internos de control hasta culminar como regidor en 2010, y en el ámbito estrictamente jurisdiccional, decirles que tengo ya casi 12 años desarrollando las funciones de secretario de Estudio y Cuenta, esto es, haciendo sentencias de todo tipo de fondo, interlocutores, incidentales, en ámbitos federales, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por más de 6 años, donde además fungí un año como magistrado de sala regional, y en tribunales colegiados de circuito por más de 5 años en Ciudad de México, en Durango y en Zacatecas, donde también tuve oportunidad de fungir por 3 años como secretario en funciones de magistrado de circuito. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora le concedemos el uso de la voz a Antonio Valentín Argüelles Rivera, candidato a magistrado de circuito, quien tiene hasta 5 minutos en su primera intervención. Perdón. Pues bueno, felicitando al INE por este evento que tenemos para que se dé a conocer los que somos los candidatos y saludando a mis compañeros candidatos. Bueno, estamos aquí porque hay una reforma nacional, una reforma de gran calado constitucional, donde a unos les gusta, a otros no les gusta esta reforma constitucional. Y bueno, pues estamos aquí porque se dio la oportunidad de reformar al Poder Judicial de fondo. Y bueno, en virtud de ello, pues mi nombre es Antonio Valentín Argüelles Rivera, soy zacatecano, soy originario del rumbo de Montescobedo, Zacatecas, a mucho orgullo zacatecano. Estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, tengo estudios de posgrado por la Universidad Autónoma de Durango, también en la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, la especialidad en Sistema Acusatorio Adversarial. Posteriormente ingresamos al Poder Judicial de la Federación y ahí realizamos el estudio de secretario de proyectista de juzgado y de magistrado. Y bueno, algunos estudios también de diplomados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Panamericana y en la Bonaterra. Y bueno, pues esa es una semblanza académica. Una semblanza profesional, pues es... Yo ingresé a un despacho de abogados, estuve alrededor de 4 años, de ahí se dio la oportunidad de pasar al Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Ahí estuve un momento en un área administrativa, posteriormente pasamos a un área jurisdiccional, fui secretario de acuerdos de
de justicia local, perdón, de justicia menor, después juez en Mazapil, de ahí estuve escrito en Tabasco, en Mazapil, en Genaro Codina, Villa de Cos, y eso me dio el conocimiento de tener el trato directamente con la gente zacatecana, ¿verdad? En Mazapil, pues vi directamente cómo gente pues tiene necesidades de carácter social muy fuertes. Hay tantas violaciones de derechos humanos aquí en el estado de Zacatecas que eso me motivó a seguir este camino. Al momento de que se abrió la convocatoria dije, pues no es nada más quejarse en redes sociales, sino es momento de tomar acción. Y pues bueno, se cerró el ciclo en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas y a través de un examen, a través de un proyecto de sentencia, ingresé al Poder Judicial de la Federación. No tengo parientes, no tengo ninguna relación, no hay ningún Argüelles, ningún Rivera. Realizamos ahí cada 6 meses, tenemos un padrón y es verificable. Pues bueno, dentro del Poder Judicial de la Federación he sido oficial judicial, administrativo, analista jurídico CICE, en algún momento secretario de acuerdos cuando fue el juzgado, perdón, el tribunal fue de auxiliar. Posteriormente, en algunos momentos, secretario proyectista también. Estuve adscrito en Hermosillo, Sonora. Regresamos a Zacatecas y estamos en un tribunal colegiado. Incluso ahorita venimos de trabajar. Tenemos esa experiencia laborando dentro del Poder Judicial Federal, la experiencia que lo da el trabajo diario a través de los expedientes, a través del acuerdo. Estoy adscrito, estuve en un área de actuaría con el trato directamente con los justiciables y actualmente estoy en Secretaría de Acuerdos. Entonces estamos realizando lo que es la labor jurisdiccional día a día. La experiencia me parece que es importante para tratar de llegar o de pedir o solicitar el voto a todos los ciudadanos y es necesario precisamente entender que este ejercicio nos permite que nos conozcan y conocerlos también de alguna manera cuando realizamos lo que es la campaña. Pues les solicitamos en este momento pues que tengan a bien realizar cualquier cuestionamiento en redes sociales si así es su deseo y los trataremos de contestar en su momento oportuno. Y esa es una breve semblanza de lo que soy, de Antonio Valentín Argüelles Rivera. Gracias. Muchas gracias, candidato. Invitamos ahora a hacer el uso de la palabra a María del Carmen Bernal Lastiri, candidata a magistrada de circuito, quien tiene hasta 5 minutos en su primera intervención. Ha llegado el momento de hacer historia. Este 1 de junio, tu voto tiene mucha fuerza. Les repito, mi nombre es María del Carmen Bernal Lastiri. Soy licenciada en Sociología y licenciada en Derecho. Soy maestra en Ciencias en Desarrollo Rural y también soy maestra en Justicia Administrativa. Igual he trabajado en el Poder, en la Federación, también he trabajado en el Estado y he trabajado de manera particular. Tengo varios estudios. A lo largo de estos años, de 30 años de ejercicio profesional, me he dedicado a prepararme, a tomar cursos, diplomados, seminarios, y también he formado estudiantes en varias materias, en algunas universidades como la de Durango, la Universidad de la Veracruz, la Universidad La Salle de la Ciudad de México, diversas universidades. Y pues bueno, eso a mí me ha dado mucha satisfacción. Como abogada litigante, que yo participo o atiendo asuntos en varias partes de la República, como es Coahuila, Yucatán, bueno, varias partes de la República, me he dado cuenta de que hay gente muy valiosa, muy valiosa en el Poder Judicial, pero también los abogados litigantes somos gente valiosa, muy valiosa para poder contender por este cargo. Cuando trabajé en la Federación, en particular en la Procuraduría Agraria, me tocó hacer informes previos y justificados cuando se procede en el juicio de amparo. Como abogada litigante, promover amparos. Creo que esta
experiencia que me ha tocado vivir me da la posibilidad de contender por el cargo de magistrada del tribunal colegiado. ¿Por qué? Porque tengo una visión del otro lado. Si bien es cierto, no he ejercido en órganos jurisdiccionales, pues no menos es cierto que conozco el trabajo, que me he dado cuenta que hay gente muy, muy valiosa, de una formación excelente, porque es una de las ventajas o digamos que el Poder Judicial se capacita constantemente, pero también hay otro semillero donde varios abogados nos hemos capacitado y creemos que es valiosa la capacitación que tienen ellos, pero también la de nosotros. Por eso creo que sí estoy capacitada, que soy la persona idónea para llevar a cabo este encargo tan importante como lo es el de la magistratura. Y bueno, en Zacatecas tenemos 2 tribunales colegiados, con 3 magistrados cada uno, y que bueno, ese va a ser un trabajo muy interesante, y entonces los que nos postulamos, pues ahí se va a demostrar de qué estamos hechos, porque yo como abogada litigante, desgraciadamente en algunos asuntos, no en Zacatecas, en otro estado de la República, pues un amparo directo me han tardado 2 años, 1 año 8 meses, y en amparos indirectos pues también se han tardado 8 meses. Esto quiere decir que hay un problema en la atención a los asuntos, en virtud de que está rebasado el Poder Judicial por tener tanto menos personal, más solicitud de los justiciables, diferentes panoramas que habrá que analizar para poder desempeñar un cargo tan importante como es la magistratura. También me he dedicado principalmente con temas de género y a atender a la población más desprotegida del país, que son las mujeres y los hombres del campo. Principalmente el trabajo en el despacho en el cual estoy al frente con otros 2 abogados ha sido trabajar con esta población y con mujeres campesinas, indígenas y una población muy vulnerable. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, candidata. Tiene el uso de la voz Gerardo Salvador Deras Vázquez, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 5 minutos en su primera intervención. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes al público en general, tanto presente como en las redes sociales. El día de hoy me presento, soy Gerardo Deras Vázquez, soy licenciado en Derecho, maestrante en Amparo, tengo varios años trabajando dentro del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy no me vengo presentando, aparte de como candidato a magistrado de circuito, me vengo presentando como servidor público, con la plena conciencia que el Poder Judicial necesita un cambio y nosotros podemos contribuir a ese mismo cambio. Porque el día de... porque no solamente es buscar el puesto, sino también es asumir una enorme responsabilidad frente al Estado de Derecho y frente al Poder Judicial de la Federación, sobre todo frente a la sociedad zacatecana. Hoy enfrentamos esta oportunidad histórica para transformar desde dentro del Poder Judicial de la Federación, para devolverle la confianza a la ciudadanía, para erradicar prácticas que lastiman su legitimidad, como es el nepotismo, el favoritismo o la falta de sensibilidad ante quienes buscan justicia. Pues yo también, como los que estamos aquí, pues tengo cursos dentro de la escuela judicial, como es el de preparación de secretarios, el de actuarios, diplomados en amparo, diplomados en derechos humanos. He estado como oficial administrativo, oficial judicial C, oficial CICE, y el último puesto ha sido el de secretario particular de magistrado, con el cual pues siempre ha sido una persona muy humanista, y dentro de él aprendí lo que es el verdadero
el verdadero sentir de la administración de justicia, ser parte, darle la voz a los justiciables y estar siempre al servicio de la sociedad y no de unos cuantos. Con él nunca vi que tuviera corrupción, tampoco nunca vi que se dejara mangonear por nadie, y pues fue de una persona con la cual le aprendí, al magistrado Olmos, que ya ahorita se retiró por su edad, por también asuntos personales de él, ¿verdad? Entonces esto fue lo que me motivó, porque pues él fue de los mejores titulares que he tenido yo. ¿Por qué? Porque me apoyó dentro del hacer proyectos de sentencia, votos particulares, votos concurrentes, en todas las materias, y siempre trabajando, viendo para hacer justicia, ¿verdad? Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Damos paso a la intervención de Ángel Dávila Escareño, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 5 minutos en su primera intervención. Adelante, candidato. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradezco al INE la invitación a este foro tan importante de la elección del Poder Judicial Federal que vamos a tener este 1 de junio del 2025. Es un foro muy importante porque aquí vamos a conocer y dar a conocer a la ciudadanía pues los puntos importantes de nuestra trayectoria. El por qué la reforma judicial. He estado escuchando de manera muy atento a los compañeros que contienden para el mismo cargo que su servidor y obviamente han hablado un poco del dedazo, del círculo cerrado, el Poder Judicial es intocable, un poco de la corrupción, del nepotismo, y por qué no hablar en este espacio de la mala administración, de la mala impartición de justicia, el mal papel que ha tenido el Poder Judicial Federal hasta estos momentos, por lo cual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo decidieron erosionarlo para renovarlo con nuevos integrantes que también tengan la capacidad en la impartición de justicia. Es muy importante que sepamos que las sentencias y las determinaciones del Poder Judicial Federal no han sido las más adecuadas, las más apropiadas, porque inclusive han contrariado las determinaciones de los organismos internacionales, de manera muy particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién es el candidato Ángel Dávila Escareño? Es una persona que se ha esforzado y ha realizado un postdoctorado en la Universidad de Chicago en Derecho Eclesiástico y Derecho Canónico con franciscanos y jesuitas. Cuenta con un doctorado en Derecho por la UNAM con mención honorífica, un doctorado honoris causa por organismos internacionales Bélgica y Suiza, un doctorado en Derecho por la UNAM con mención honorífica, 2 maestrías, una en Derecho Penal, Procesal Penal y Juicios Orales por el INDEPAC y otra maestría en Derecho con especialidad en Administración y Procuración de Justicia por la UNAM, obteniendo mención honorífica. También en la Universidad Nacional Autónoma de México obtuve una especialidad en Administración y Procuración de Justicia. Soy egresado de la UAS por la licenciatura en Derecho también con mención honorífica. Cuento con 7 diplomados y 6 seminarios en diversas áreas del derecho, entre ellas el amparo, litigación estratégica, nuevo sistema de justicia penal, control constitucional, derechos humanos, materia electoral, laboral, entre otras. En el ámbito laboral he sido asesor jurídico de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, también asesor jurídico del Senado de la República, donde he elaborado proyectos de sentencia, sobre todo las leyes más importantes del país, los códigos nacionales, la ley de amparo también, la conocemos a profundidad. Me he dedicado desde el 91 a la fecha en litigio estratégico, he llevado asuntos importantes, he defendido a jueces y magistrados federales y a jueces y magistrados locales. Actualmente llevo amparos de esos servidores y también de gobernados que han sido violados sus derechos fundamentales. Soy capacitador certificado por la CETEC y también
por la Western School of Law de San Diego, en California. He sido procurador de amparos en el IMSS, he trabajado en el Consejo de la Judicatura Federal como secretario técnico y visitador en la vigilancia de jueces y magistrados federales. He trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como embajador de la Corte, he sido director de la Casa de la Cultura Jurídica de Chihuahua. Me he desempeñado como consejero electoral en el estado de Chihuahua y en Zacatecas. Actualmente soy catedrático de la UNAM, ya tengo 25 años ahí, ya la UNESCO me dio el reconocimiento por el Día del Docente de 25 años en la UNAM, como catedrático en la División de Estudios de Posgrado. Imparto clases en más de 100 instituciones, sobre todo en todas las casas de cultura jurídica del país, en todos los tribunales superiores, Fiscalía General y locales, Defensoría Pública Federal y local, y sobre todo en el Consejo de la Judicatura Federal. He impartido clase a jueces y magistrados federales, a secretarios, oficiales, actuarios, durante muchas generaciones. Soy investigador de tiempo completo del SNI, autor de varias obras, sobre todo en materia de amparo, argumentación jurídica, control constitucional, control convencional, y sobre todo soy conferencista internacional y nacional. De la obra que he publicado, mucha ha incidido a nivel nacional e internacional, sobre todo la obra de la jurisprudencia en México, el Manual de Derechos Humanos y Control Convencional, entre otras de importancia internacional y nacional. Mi compromiso es con la sociedad. Le pedimos pueda concluir. Muchas gracias, candidato. Ahora concedemos el uso de la voz a Lorena Casillas Vaca, candidata a magistrada de circuito, quien tiene 5 minutos para su primera intervención. Adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya lo dijo nuestra presentadora, soy Lorena Casillas Vaca, soy esposa, mamá, abuela, abogada y doctorante en Derecho Penal, Constitucional y Amparo, con la tesis La suplencia de la deficiencia de la queja en el amparo mexicano. Vengo de una familia humilde en donde aprendí a trabajar y a esforzarme para lograr mis objetivos en la vida. Soy honesta, transparente, responsable y una persona totalmente intolerante a las injusticias. Tengo más de 26 años en Poder Judicial de la Federación. Inicié en el primer peldaño de la carrera jurisdiccional como oficial administrativa. Ahí fui donde tuve el primer contacto con asuntos en donde las personas acudían con nosotros a denunciar, a hacer valer actos de autoridad arbitrarios, y estas personas solicitaban amparos para protegerse de esos actos arbitrarios. Ahí fue donde me gustó la función jurisdiccional y por ese motivo decidí estudiar Derecho, la carrera de licenciatura en Derecho. Con el paso de los años, a través de mucha preparación, muchos cursos que no voy a mencionar aquí uno por uno porque no me alcanzaría el tiempo, estudios, preparación, esfuerzo y por mérito propio sobre todo, porque tampoco tengo familia dentro de Poder Judicial. Después de 10 años obtuve el puesto de secretaria proyectista, en donde me dediqué principalmente a formular propuestas de solución a los casos que llegaban al tribunal o a los tribunales en los distintos que he trabajado en el país. El año pasado fui designada como secretaria en funciones de magistrada y es el puesto en el que estoy actualmente. No le debo el puesto a nadie, me designaron por la trayectoria, por mi ética profesional y fue derivado de un análisis que se hace de unas listas que hay a nivel nacional. Ahí eligen a la persona más adecuada o idónea para
ocupar el cargo. Mi formación profesional siempre ha sido dentro de Poder Judicial, siempre enfocada a la impartición de justicia. Me he preparado y me he preocupado por impartir justicia, preponderando siempre los derechos fundamentales de las personas. Mi candidatura obedece precisamente a eso. Deseo seguir beneficiando a quienes acuden ante nosotros a pedir que se les resuelva su caso, pedir un acceso a la justicia, a ser escuchadas, a ser atendidas y a que se les garantice, pues, el acceso a la justicia. Hay personas muy valiosas fuera de Poder Judicial, pero elaborar una sentencia es algo sumamente complejo, que solamente se adquiere con la práctica, con la experiencia, porque eso te va dando pautas para poder hacer la ponderación de derechos de quienes acuden a solicitar justicia. Hay un rezago impresionante dentro del Poder Judicial, que no depende evidentemente de una sola persona, depende del trabajo de muchos. Y no estamos en estos tiempos para llegar a una curva del aprendizaje. Necesitamos seguir trabajando a marchas forzadas para saldar esa deuda que tenemos con la sociedad. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, candidata. Con esta intervención damos por terminado nuestro primer bloque de participaciones. Escuchar a las y los aspirantes a cargos judiciales nos recuerda que la justicia no es una abstracción, es una práctica cotidiana que debe garantizar derechos, proteger libertades y brindar certidumbre jurídica. Te invitamos a visitar la página Conóceles, practica y ubica tu casilla en www.ine.mx para informarte más sobre las trayectorias, las propuestas y los perfiles de cada persona candidata. Conoce, reflexiona y participa este 1 de junio en la jornada electoral extraordinaria del Poder Judicial. Damos inicio al segundo bloque de este foro Conóceles, en el que las y los foristas compartirán su visión sobre la impartición de justicia en el cargo de magistraturas de circuito, así como las propuestas que tienen en caso de resultar electa o electo. Cada intervención tendrá una duración máxima de 3 minutos. A la luz de lo dicho, comenzamos con el segundo bloque. Le damos el uso de la voz a José Refugio Medina Larios, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 3 minutos en su segunda intervención. Adelante, candidato. Sí, gracias. Ahí está. Ya. Muchas gracias. Sí, trataré de ser breve para aprovechar el tiempo. Entiendo que estamos en un bloque propiamente de propuesta y de visión de la justicia. La visión de justicia que yo sostengo se sustenta particularmente en 5 ejes. El primero de ellos es que tengo la profunda convicción de que el derecho, todo este conjunto de sistemas legales, debe tener una función muy loable. Es decir, el derecho no puede ser utilizado como un instrumento de perpetuación de las desigualdades, sino que por el contrario, creo profundamente que puede servir como una herramienta, como un vehículo de transformación de la sociedad, transformación positiva de la sociedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Dicen las nuevas tendencias del derecho, particularmente el pospositivismo, que las normas jurídicas, entiéndase constitución, leyes reglamentarias, federales, locales, reglamentos, etcétera, más allá de contener reglas o prescripciones metódicas, contienen valores, contienen principios, contienen axiología, contienen una visión del mundo. Entonces, me parece a mí que tenemos que pasar de un sistema que aplicaba las leyes como recetario de cocina, como receta de cocina,
a un sistema jurisdiccional donde las personas magistradas, jueces en general, comprendamos que cada caso tiene particularidades distintas, cada caso tiene sutilezas, tiene contextos muy particulares y debemos procurar construir soluciones que, digamos, resuelvan en la mejor medida de lo posible las particularidades de cada uno de estos expedientes, utilizando diversas herramientas que tenemos frente a nosotros, como son las perspectivas de género, las perspectivas de interseccionalidad, la interpretación conforme, de tal suerte que construyamos sentencias que sean, digamos, las más satisfactorias o las que construyan una mejor justicia posible para cada caso en particular. Otro eje es el fondo sobre forma. Creo que los tribunales colegiados de circuito también hemos pecado mucho de formalismo. Tenemos ahí el tema de las inoperancias, en los juzgados de distrito tenemos el tema de esa lectura tan amplísima, tan expansiva que se le da a las causales de improcedencia. Yo creo que las causales de improcedencia se tienen que leer en un lenguaje muy restrictivo y procurar siempre la solución de fondo del asunto, la solución integral del asunto y evitar estos retrocesos que implica devolver los autos a la jurisdicción ordinaria para que luego resuelva cosas que nosotros podíamos resolver desde ese primer momento. Justicia con enfoque humanista. Debemos comprender que los expedientes encierran historias de vida, encierran optimismo, miedos, digamos, dramas sociales que tenemos que contemplar con empatía y con compromiso. Justicia abierta, tenemos que comunicar a la gente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y finalmente, cero tolerancia a prácticas de nepotismo, hostigamiento y acoso y pleno reconocimiento también al valor tan alto que tienen muchos compañeros dentro de la institución que realizan su función con total esmero y contundencia. Muchas gracias, candidato. Ahora le concedemos el uso de la voz a Antonio Valentín Argüelles Rivera, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 3 minutos en su segunda intervención. Adelante. Sí, gracias. Bueno, voy a ser muy pragmático. Yo estoy en un órgano jurisdiccional, en un tribunal colegiado, y me doy cuenta que la gente quiere que las sentencias sean rápidas, prontas y expeditas. Estoy en un área de Secretaría de Acuerdos y en un área de actuaría. Entonces, me doy cuenta de la actuación, de lo que se maneja dentro de un tribunal colegiado porque ahí llevo 15 años laborando. ¿Y qué es esto? Bueno, pues actualmente nos damos cuenta que de un tiempo a la fecha el expediente digital tiene fallas. Y bueno, esa es una herramienta muy importante que tienen los justiciables, los abogados, para que a distancia puedan hacer las actuaciones judiciales. Está fallando. Pues bueno, también lo que es la red de Internet que está manejando ahorita el Poder Judicial de la Federación. Las impresoras están fallando. Entonces, yo me ubicaría propiamente en resolver esas situaciones donde un Poder Judicial ya está trabajando, tiene sus cosas que pueden ser perfectibles, pero sin embargo hay que solucionar esas cuestiones operativas. ¿Por qué? Porque los trabajadores pasan horas porque está atorado el sistema y eso va en detrimento de los tiempos judiciales para efecto de dictar una sentencia o lo que es el trámite. Bueno, pues también los que trabajamos en un órgano jurisdiccional nos damos cuenta de que somos rebasados por una carga laboral excesiva. Y no es excesiva porque no hagamos el trabajo, es excesiva porque pues la población ya todo lo judicializa. Entonces, pues es necesario, en virtud a las visitas judiciales con los datos, con los números, esas visitas se realizan de manera física y de manera virtual cada 6 meses. Entonces, en virtud a ello, pues al menos el circuito judicial de Zacatecas, el 23º circuito, a mi criterio ya quedó rebasado el tribunal colegiado y los juzgados de distrito. Sería necesario abrir otro tribunal colegiado y otro juzgado de distrito para abatir ese rezago. Porque bueno, si bien es cierto las reformas donde ya las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, pues ya el principio de relatividad de las sentencias acotan a que cada persona tiene que estar tramitando un juicio, pues eso ha inundado los órganos jurisdiccionales. Y bueno, con mis pares solicitaría a través del administrador pues hacer gestiones al nuevo órgano de administración judicial para que se abran nuevos órganos jurisdiccionales, para abatir ese rezago, ¿verdad? Bueno, también tengo en cuenta lo que es cero nepotismo. Y también otra cuestión muy importante, cero corrupción. ¿Por qué? Porque si se advierte que de algún trabajador o de una misma autoridad o de un mismo juez o magistrado, pues estamos fiscalizados. Y el nuevo tribunal que se va a abrir, que va a estar en funciones en septiembre, pues estamos a disposición para hacer las cosas correctas y siempre teniendo en cuenta la Constitución, los tratados internacionales y los derechos humanos. A eso me comprometo con los zacatecanos aquí de frente. Muchas gracias.
Muchas gracias por su participación. A continuación, escucharemos a María del Carmen Bernal Lastiri, candidata a magistrada de circuito, quien tiene 3 minutos para su segunda intervención. Adelante. Bueno, uno de mis compromisos es garantizar que los fallos emitidos por el tribunal contribuyan a una sociedad más equitativa. Mi formación como socióloga, y bueno, obviamente para este cargo tiene que ser un abogado, pero como socióloga me permite tener una cosmovisión más amplia de la problemática de la sociedad. Entonces considero que debemos de ser más cercanos a la gente, más eficientes y tener esa confianza que la ciudadanía perdió, y perdió hace mucho tiempo, porque de lo que yo he recorrido en el Estado, una queja recurrente de la ciudadanía es que la justicia no es pareja, que solamente los que tienen dinero, que solamente se puede llegar a la justicia pagando un buen abogado, que los jueces se venden, etcétera, etcétera. Entonces hay un descontento que se puede palpar en la ciudadanía, y yo creo que una de mis propuestas es que inspire confianza y además puertas abiertas. La otra, lectura fácil de las sentencias. Ya están, sí, obviamente en las sentencias para menores, etcétera, sí lo aplica el tribunal, pero yo creo que debemos de permearlo a todos los justiciables. Y por otra parte, sí fundar y motivar las sentencias, pero un poco más pequeñitas, porque hay sentencias excesivamente repetitivas y muy extensas. Estoy de acuerdo que todo se debe de fundar y motivar, pero hay veces que algunos juzgadores de verdad es muy extenso y los justiciables no saben en qué terminó. Es responsabilidad de los abogados explicarle de la manera más fácil, pero a veces es complicado. Y la otra propuesta es implementar herramientas tecnológicas que funcionen, porque efectivamente, como lo dijo mi compañero candidato, a veces el juicio en línea es la tortura porque no funciona. Entonces hay que ver qué mecanismos, capacitar más a los colaboradores y pues bueno, absoluta independencia y objetividad, respetando los poderes, no va a haber y los principios democráticos, y pues fortalecer a una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Ahora tiene el uso de la voz Gerardo Salvador de Las Vázquez, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 3 minutos en su segunda intervención. Adelante. Bueno, durante mi caminar por el Estado he escuchado una exigencia clara que tiene la mayoría de las personas a las cuales me he acercado a platicar con ellas, que es que quieren un poder judicial de la Federación honesto, cercano, imparcial y verdaderamente comprometido con las personas. Por eso, mis propuestas son firmes y claras, que empiezan con atender el rezago de expedientes de juicios con estrategias claras. Esto haciendo en equipo con las personas colaboradoras dentro del Poder Judicial de la Federación y del órgano con el cual me toca integrar. Segundo, defender realmente los derechos fundamentales de las personas con perspectiva de género, de inclusión y sin prejuicios, también teniendo sentencias progresistas. Esto que cuando la ley no lo prevea, nosotros podamos, se me fue la palabra, pero... Y segundo, también, como tercero, también sería resolver el fondo sobre la forma y garantizar que todas las personas, sin importar su condición, accedan a un juicio justo, dando prioridad a la resolución de fondo, cuando un simple tecnicismo jurídico solo conlleve a que el expediente regrese al tribunal sin resolverse el fondo. Actuar siempre con ética, con legalidad y con sensibilidad. Construir un ambiente laboral digno dentro del Poder Judicial de la Federación, libre de favoritismos y de imposiciones. Creo que con estas pocas pero
son propuestas que pueden abarcar varios puntos de la perspectiva que se tiene del Poder Judicial de la Federación, para que la gente pueda volver a recuperar la confianza que no se tiene en estos momentos por el Poder Judicial de la Federación. Sería todo. Gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora escucharemos a Ángel Dávila Escareño, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 3 minutos en su segunda intervención. Adelante. Muchas gracias. Dentro de la visión y propuestas de esta nueva conformación del Poder Judicial Federal es que este Poder Judicial Federal llegue gente nueva, porque la finalidad de la reforma, aunque bueno, hay gente valiosa dentro de la carrera judicial, sin lugar a dudas, por vía de excepción, también por regla general, pues hay gente muy cerrada, muy de puertas cerradas, de difícil acceso a la justicia. Entonces, una de mis visiones es que si se ha hecho esta reforma es precisamente para que llegue gente nueva, gente con gran trayectoria, con gran capacidad para la impartición de justicia que requiere la ciudadanía. Es muy importante que dentro de esta justicia social entendamos qué es la cercanía con el pueblo, qué es esta justicia social. Pues es ver que el amparo sea de fácil acceso a la ciudadanía, que no sea, como lo han dicho los candidatos y candidatas, sentencias que solamente ellos puedan hacer, o sea, sumamente complejas. Bueno, pues esas sentencias hacerlas de manera simplificada, de manera concreta, ya no con resolutivos, considerandos, resultandos, ya nada más con 2 grandes partes que serían la obiter dictum y la ratio decidendi, es decir, solamente las consideraciones, la argumentación jurídica sólida y la decisión, sentencias donde el magistrado, el juez tenga capacidad de análisis y de síntesis, donde se utilice la argumentación, la simplificación en los escritos, porque vemos sentencias de 500 páginas, de 300, expedientes diametrales, que sí son casos interesantes, pero no para la justicia, sino para la psiquiatría. Es decir, que el juez, el magistrado, no lo dejan hablar en casa, ni con el círculo de amigos, y pues se extiende en el expediente. Y como bien dijo la candidata, sí, las sentencias son sumamente complejas. Entonces, una de las propuestas es la capacidad de análisis y de síntesis y la simplificación de la sentencia. Que el amparo sea un instrumento no complejo, no técnico, de fácil acceso a la justicia, donde veamos materializados los derechos humanos. Que realmente el amparo sea protector contra las leyes que son inconstitucionales para los grupos vulnerables, maestros, niños, niñas, el interés superior de los menores, proteja a las mujeres contra la violencia, el feminicidio, la discriminación, la capacitación permanente del Poder Judicial, pero capacitación de calidad. Ya tienen capacitación, pero requerimos de calidad. Que tengamos una nueva visión en el precedente, que los jueces y magistrados no sigan las líneas jurisprudenciales de la Corte ni de los colegiados, que son líneas jurisprudenciales que no han abonado en nada en la impartición de justicia. Que los secretarios de estudio y cuenta realmente estudien y den cuenta y que el magistrado tenga una visión para contribuir en el precedente. Precedentes de calidad, precedentes que rompan paradigmas, con una nueva visión. Muchas gracias, candidato. Ahora le concedemos el uso de la voz a Lorena Casillas Vaca, candidata a magistrada de circuito, quien tiene 3 minutos en su segunda intervención. Gracias. Mi visión de la función jurisdiccional se centra en la impartición de justicia, evidentemente de una manera eficiente, transparente, imparcial, sobre todo muy conscientes de que estamos ahí para servir a las personas que acuden a solicitar nuestra intervención en sus asuntos. Debemos hacer que el acceso a la justicia se constituya en una verdadera tutela efectiva, como lo establece la Constitución. En relación con mis propuestas, tengo muchas, pudiera tener muchas, pero hay que ser muy realistas, ¿no? Hay unas cuestiones
Yo puedo decir aquí muchas cosas, pero para poder lograrlas no depende de Poder Judicial de la Federación. Necesitan hacerse reformas, ¿no? Necesitan modificarse las leyes, ¿no? Para poder lograr ese tipo de cuestiones. Entonces, mis propuestas van encaminadas más bien a lo que en lo personal, ¿verdad?, pudiera ser por mejorar la impartición de justicia. La primera de ellas, y no es que vaya a llegar a hacerlo, ya lo hago, es garantizar la independencia judicial, lo que en mi opinión es lo más importante en un juzgador, ¿verdad? Estar libre de cualquier poder político, social, de cualquier tipo de poder económico que pudiera influenciar en alguna determinación o en algún fallo. Eso es lo más importante para lograr que todas las personas sean tratadas con igualdad ante la ley. Otra propuesta, efectivamente ya existe capacitación y actualización constante de los operadores del sistema de justicia. Hay muchos talleres, especializaciones, seminarios, pues continuar y mejorar ese tipo de capacitaciones, sobre todo hacerlo en un sentido más social, ¿no? Que aprender a tener este trato humano con las personas que acuden a los tribunales. Otra sería asegurar el acceso a la justicia, no únicamente material y formalmente, ¿no? A veces el acceso, incluso llegar a ingresar a un tribunal, a veces es sumamente complicado, ¿no?, para una persona que desconoce el sistema. Entonces, empezando desde ahí las personas que están en el pórtico, ¿no?, que sepan orientar, que sepan atender. Le pedimos pueda. Muchas gracias. Con esta participación cerramos el segundo bloque de este foro Conóceles de magistraturas de circuito. En México, la independencia judicial es un pilar de nuestra democracia. Por ello, elegir a quienes la ejercen debe ser una decisión consciente e informada. Este 1 de junio, tu voz también se expresa en la elección del Poder Judicial. Siguiendo con el desarrollo del foro, hemos llegado al tercer y último bloque, donde las y los candidatos tienen la oportunidad de brindar sus conclusiones y despedirse de la audiencia. Para ello, disponen de un tiempo máximo de 2 minutos. Comenzamos con el tercer bloque. Le damos el uso de la voz a José Refugio Medina Larios, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 2 minutos en su tercera y última intervención. Estoy intentando, aquí está. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente, creo que este ejercicio democrático que nos ha permitido recorrer las calles, los barrios, las vecindades, conocer a las personas y escuchar de viva voz, además, los reclamos y los anhelos de justicia, nos deja muy clara la perspectiva sobre los gigantescos y enormes retos que vamos a enfrentar como personas, como estos nuevos rostros de una judicatura que se asume como transformadora, como radicalmente novedosa. Nos queda claro que tenemos frente a nosotros obstáculos gigantescos tales como el rezago jurisdiccional, que yo también coincido en que el rezago sí tiene que ver quizás con una redistribución de cargas de trabajo internas, quizás semiespecializar las mesas de los secretarios de estudio y cuenta, pero también tiene que ver con política pública presupuestaria, de abrir nuevos órganos que son muy necesarios para el país. Tenemos 1.5 jueces constitucionales por cada 100,000 habitantes, cuando lo recomendable sería tener entre 6 y 7. Tenemos también problemas serios de prácticas cuestionables, que ya les hemos comentado, y yo diría incluso una barrera conceptual, una barrera lingüística. Este ejercicio nos permitió, de verdad, comprender que muchas personas ni siquiera tenían la noción muy clara de cuál era concretamente la función que hacíamos. Entonces tenemos un gran reto porque, además de ser nuevos juzgadores, tendremos que ser nuevos difusores de la cultura de los derechos humanos, y eso también será un ejercicio muy rico y muy sano, muy democrático. Finalmente, yo tengo la plena convicción de que, si bien los jueces difícilmente podemos ser populares, sí podemos tener respetabilidad social a través de sentencias congruentes, coherentes, bien argumentadas, con un buen estudio del caso,
y que finalmente traten de resolver en la mejor medida posible las injusticias del país. Yo no tengo fobias, no tengo filias políticas, creo que todas las instituciones y todos los poderes podemos contribuir a proteger los derechos humanos, no tengo colores más allá del color de la Constitución, de los derechos del pueblo mexicano, y pues finalmente invitarlos a que las personas ejerzan este gran poder de su voto este domingo 1 de junio. Los invito. Muchas gracias, candidato. Ahora le concedemos el uso de la voz a Antonio Valentín Argüelles Rivera, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 2 minutos en su tercera y última intervención. Adelante. Gracias, muy amables. Bueno, pues considero que un magistrado debe de tener preparación, debe de ser objetivo al momento de realizar sus sentencias, debe de tener en primacía lo que es la Constitución, la ley de amparo, las leyes reglamentarias, la jurisprudencia, pero los derechos humanos y los tratados y convenios internacionales que México ha firmado. Debe de ser fuerte. ¿Por qué? Porque un magistrado, un juez siempre va a recibir chantajes, siempre va a recibir una llamada, siempre va a ser objeto de que haya una manipulación. Entonces, esto no es una chamba, esto es algo importante. Los invito a los ciudadanos a que se informen. Es necesario. ¿Por qué? Porque he visto al recorrer el estado de Zacatecas, al saludar a mi gente zacatecana de viva voz y de la mano directamente, donde el reclamo es precisamente que es una justicia distante. Y bueno, en la práctica, pues vemos que llega gente sencilla, gente humilde que carece del conocimiento del derecho, pero necesita saber cómo va su juicio. Y es importante tratarla bien. Yo seré un magistrado de puertas abiertas. En lo que la ley me permita, pues darles a lo mejor el trato, la orientación, donde me permita la ley, ¿verdad? Pero de puertas abiertas, porque no podemos dejar que otra vez que los magistrados estén allí encumbrados en un tono de soberbia. Por eso se hizo esta reforma, por eso necesitamos estar de cerca a la gente. Eso es lo que pide la ciudadanía, y tratar que la justicia sea rápida, pronta y expedita. Bueno, pues los invito a votar este 1 de junio, es necesario. Hay gente que dice que no, pero yo creo que sí. Busquen por favor los mejores perfiles aquí en el INE, y los invito a votar por el número 7 de la boleta rosa de magistrado de circuito, por un zacatecano. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora tiene el uso de la palabra María del Carmen Bernal Lastiri, candidata a magistrada de circuito, quien tiene 2 minutos en su tercera y última intervención. Adelante. Mi carrera ha sido firme, clara y comprometida. No vengo a improvisar. Vengo con la fuerza de la experiencia, la sensibilidad social y la convicción de que la justicia debe ser crítica, imparcial, con perspectiva de género y profundamente humana. Yo los invito a que vayan a votar este 1 de junio. Es un paso muy importante para el país. Yo los invito a que construyamos juntos un nuevo sistema de justicia, más cercano a la gente, más transparente y con perfiles idóneos. Yo los invito también a que construyamos esa fortaleza que necesita la justicia, que estas quejas que se han recibido a lo largo de todo lo que hemos visitado en el Estado se puedan subsanar y que haya esa sensibilidad social. Y coincido con uno de los candidatos en que la situación debe de revisarse no solamente en los tribunales colegiados, sino que en toda la estructura de los poderes, y es una cuestión también económica de esta distribución. Yo les invito también que se haga un análisis y que ojalá en el cargo, si es que llegamos, nos podamos incidir de alguna forma. Los invito a que voten por Carmen Bernal Lastiri. Yo soy el 01 de la boleta rosa y estoy preparada para ejercer el cargo. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, candidata. A continuación, le pedimos el uso de la palabra a Gerardo Salvador Deras Vázquez, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 2 minutos en su tercera y última intervención. Gracias. Este 1 de junio tenemos la oportunidad histórica de participar en un proceso inédito, la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación.
No se trata solo de votar, se trata de alzar la voz para exigir un sistema de justicia más transparente, más cercano y verdaderamente comprometido con la ciudadanía. Hoy más que nunca necesitamos jueces y magistrados con integridad que garanticen los derechos de todas y todos sin distinción. Su voto no solo exige a no solamente va a elegir a personas, sino que te va a elegir principios como es la honestidad, la imparcialidad y el servicio público. Como candidato a magistrado de circuito, asumo el compromiso de ser un puente entre la justicia y la sociedad. Mi convicción es clara. El Poder Judicial de la Federación debe abrirse al pueblo, escuchar sus necesidades y actuar con firmeza frente a la corrupción y el rezago. Por eso les pido no dejar pasar esta oportunidad. Salir a votar este 1 de junio es dar un paso firme hacia una justicia más humana y cercana. Juntos se puede transformar el rostro del Poder Judicial de la Federación. Los invito a votar este 1 de junio por el número 10 en la boleta rosa de magistradas y magistrados de circuito. Muchas gracias por su atención y su confianza. Gracias, candidato. Ahora damos paso a la participación de Ángel Dávila Escareño, candidato a magistrado de circuito, quien tiene 2 minutos en su tercera y última intervención. Muchas gracias. En este cargo para el que competimos, me refiero a los candidatos hombres, fui el único postulado por el Poder Judicial y el Legislativo. Los demás candidatos fueron postulados por el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, lo más seguro es que no se cumplió con los requisitos o con los lineamientos idóneos porque ni su propio poder los postuló. Fue un comité muy estricto. Yo no pertenezco al Poder Judicial Federal porque nunca se me ha dado esa oportunidad, por lo que decimos. Es un Poder Judicial muy cerrado, es un Poder Judicial de compadres, de amigos, de familiares, y precisamente la reforma es lo que pretende, que lleguen nuevos impartidores de justicia que, como bien lo dijeron los candidatos, sean ajenos a los políticos, sean ajenos a los colores de partido, que sean y tengan una trayectoria completa, que conozcan al amparo desde la cátedra, desde la escritura de la obra, que enseñen el amparo y que también lo litiguen. No solamente ellos conocen el amparo, nosotros también conocemos el amparo y a profundidad. Inclusive hemos sido maestros de muchos secretarios, jueces y magistrados federales y sabemos cuál es el rumbo que debe de tener el amparo. Que los candidatos que pertenecen al Poder Judicial y ya tuvieron 15 o 20 años en carrera judicial, ya tuvieron su oportunidad. Ahora que demos oportunidad, no quiero decir que no sean valiosos, hay mucha gente valiosa que debemos de considerar, pero también hay que dar oportunidad a nuevos miembros del Poder Judicial Federal con esta reforma que nos da acceso a optar por esos cargos tan importantes. Zacatecas y México vive una realidad muy crítica. Requiere impartidores honestos, impartidores que no se sometan a la política, impartidores que escojan entre la política y la justicia, porque mi compromiso es con la sociedad y la ley, y ya lo con la justicia. 09, magistrado federal. Muchas gracias por su participación. Ahora le concedemos el uso de la voz a Lorena Casillas Vaca, candidata a magistrada de circuito, quien tiene 2 minutos en su tercera y última intervención. Gracias. Evidentemente, hace falta muchísimas modificaciones a Poder Judicial, a la forma de administrar, impartir justicia. Como lo dijo el compañero candidato, hay muchas personas de fuera que son muy valiosas. También habemos muchas personas que estamos adentro que somos sumamente valiosas y que fuimos postuladas. Si no hubiera sido así, no fuimos postuladas por el Ejecutivo, por ejemplo, en mi caso. Y bueno, mi mensaje final es que toda la población, zacatecanos, zacatecanas, acudan este 1 de junio a ejercer su derecho de elección. Investiguen los perfiles, conozcan a todos los candidatos que ya lo están haciendo a través de estos foros, ¿verdad? Pero es muy importante eso, acudir a la urna, a votar el 1 de junio.
Mi nombre es Lorena Casillas Vaca, estoy en la boleta rosa con el número 02 y mi principal finalidad es siempre buscar y ejercitar la justicia. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, candidata. Con esta intervención concluimos el tercer bloque de participaciones y con ello este foro Conóceles, organizado por la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas. Gracias a todas las candidaturas del 23º Circuito del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a quienes siguieron esta transmisión porque ejercer una ciudadanía informada es la base de toda democracia. En tus manos está la oportunidad de fortalecer la justicia desde las urnas. Porque un país con jueces y magistrados verdaderamente comprometidos con el Estado de Derecho es un país más justo, más libre y más digno. Consulta en www.ine.mx, visita Conóceles, practica tu voto y ubica tu casilla en ubicatucasilla.ine.mx. Este 1 de junio, elige con libertad, elige con información y vota por la justicia. A nombre del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por acompañarnos. Bonita tarde a todos. A votar. Tía, ¿tú ya sabes por qué vas a votar? Claro, revisé las candidaturas en Conóceles, Practica y Ubica. Jamás pensé elegir a las personas juzgadoras del país. Y no solo eso, también a las de nuestra entidad. ¿Y por qué estás tan emocionada? Porque hoy elegiremos quién impartirá justicia. Y eso sí que importa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este 1 de junio votemos en las primarias.